Iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están entre vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Todo esto introduce a un patrón de conducta, hermanos, que es muy difícil llevar a cabo ahora. Introducir el temor de Jehová en los hogares, introducir esta obediencia completa a la palabra es muy difícil, porque encontramos un mundo completamente contrario a cualquier principio. La decadencia que se ha venido mostrando alcanzó todos los ámbitos, todos los lugares, las iglesias, los hogares, la política, todo. No hay lugar que no esté siendo influenciado por esta oscuridad tan letal, tan fuerte. Y cuando vemos que todo esto se manifiesta a nuestro alrededor, muchos de nosotros, de alguna manera, a nuestro alrededor estamos siendo llamados a la reflexión, porque tenemos a alguien que ha fracasado en su intento de un hogar, en su intento de un matrimonio, en su intento de una relación duradera. En todo esto tenemos a alguien a nuestro lado, por el lado político de la pareja que tenemos, o nosotros mismos dentro de nuestros propios hogares tenemos, en nuestras propias familias, tenemos gente siendo tocados por esta descomposición social. Y eso nos hace reflexionar, y le digo, el hombre es un animal de costumbres, hablando en el sentido natural. El apóstol Pablo lo llamó el hombre animal. Y el hombre animal, le digo, se rige más por costumbres que por revelación y que por entendimiento. Y esto nos hace, le digo, analizar factores y pensando qué fue lo que empezó a deteriorar la relación social compuesta por la familia. El enemigo siempre ha estado interesado en golpear la cuestión moral. Hace poco hablábamos ya rápidamente en la escritura encontramos una serie de acontecimientos que ya en el primer libro de la Biblia encontramos todas las formas de descomponer, de golpear, de destruir los valores, los principios de lo que Dios estableció. ¿Cuál fue el propósito de Dios de establecer una pareja? De tener a alguien, de estar con alguien, de vivir con alguien, de desarrollar su vida con alguien. Y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, ¿verdad? Y más adelante vemos después al Señor Jesús cuando habla y dice, bueno, hay a quien se le ha dado el vivir solo, hay a quien se le ha dado el ser eunuco. Pero en el principio, cuando Dios establece esta línea, ¿verdad?, de santidad, una línea de santidad,
desde el primer momento en que forma la pareja, la forma en un estado de santidad, un estado de casi perfección, ¿ve? Porque era el propósito de Dios que no se contaminara. Y cuando vemos desde el principio que es la familia el objetivo de Dios, es la familia, no es solamente el individuo es salvo individualmente, pero el objetivo de Dios fue trazar una familia. Y lo primero que introduce es la santidad, ¿ve? Santidad. Y lo vemos, ¿verdad?, en su forma de establecerlo cuando los ponen un velo de santidad, y a partir de ahí ellos tenían que desarrollar una vida armoniosa. ¿Por qué no hay armonía? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay crecimiento espiritual? Y tal parece que en vez de ir creciendo vamos decreciendo. Tal parece que en vez de tener beneficios por el Evangelio, aparte de la salvación, tenemos lo contrario, tenemos un desgaste, tenemos una deformación, ¿ve? Hace días estábamos, mi esposa y yo, en un lugar y estaban unas personas más ancianas que nosotros hablando, ¿verdad? Y todo. Y me di cuenta cómo el ser humano no se da cuenta, pero lleva un desgaste hacia una forma que a veces no sé qué tanto se dé cuenta, pero tiende a ser más repetitivo en las cosas, tiende a ser más molesto por cualquier cosa. Y eran dos hombres, dos personas más ancianas que nosotros, pero le salí y le dije a mi esposa, mucha razón tenía el profeta cuando él decía, yo no quisiera que Dios coronara mi carrera terrenal con una vida triste, con una vida de mal carácter, con una vida de descomposición. Y yo le decía a mi esposa, ¿y vamos para allá tú y yo? Le digo, vamos para allá. Tenemos que cuidar ese aspecto en la vida. Y toda la convulsión que hay en el mundo está tendiendo a esa descomposición, a esa forma. Me acuerdo allá atrás, cuando llegaba a Villa de Arriaga, había un póster que tenía el hermano Martín, y en ese póster se titulaba El Anciano, ¿verdad? Y era un anciano que estaba pidiendo disculpas, y estaba diciendo, mira, discúlpame porque soy más lento para todo. Como que le está hablando a los hijos, a la familia, y le dice, discúlpame porque soy más torpe aún en agarrar las cosas. Antes era joven y vivía en una comunidad, en una sociedad. Luego fui adulto y viví en pareja y tenía mi pareja. Dice, pero ahora que soy anciano, prácticamente estoy en una soledad y eso me hace divagar. Perdóname si no estoy atento a tus comentarios. Perdóname si me mancho la camisa, dice, porque ya mis manos no son las que eran antes. Y está en una serie de comentarios así. Y me gustó siempre esa expresión, ¿verdad? Pero viendo esto en detenimiento, hermano, yo siempre me he preguntado qué es lo que afectó, qué fue lo que dañó desde el principio. Sabemos que fue el pecado y sabemos de qué índole fue el pecado y todo lo que alcanzó el pecado. Pero cuando entramos a la vida individual, a la vida personal,
de Eva a la vida personal de Adán, desglosamos un poquito. No hay una explicación amplia de lo que Eva pensaba o de lo que Adán pensaba, pero tenemos una ubicación en la vida que vamos experimentando en nosotros mismos en un momento, ¿verdad? Y bueno, nos hace pensar en realidad cómo era ese hogar, ese matrimonio, que después viene el tiempo escritural en el que Pablo nos está hablando de lo que ya él veía en su ministerio, en su edad de Éfeso. ¿Cómo era Adán y cómo era Eva? Adán debía de haber tenido un carácter perfecto. En un momento encontramos que cuando Dios lo forma, no lo forma siendo un bebé, no lo forma siendo un adulto o un anciano, lo forma en un estado en el cual podía desarrollar toda su potencia de servicio, de dedicación, de consagración a Dios, porque no era simplemente el hecho de decir que Dios había puesto en él todas las capacidades y todo para adorarlo y santificarlo. Tenía que ser un proyecto que como individuo tenía que sacar, tenía que trabajar, tenía que estar continua y constantemente, y todo se daba para eso, todo se daba. Por eso cuando vemos la escritura y cómo está mostrando que Él le pone nombre a todo, Él titula todo lo que es esa creación, cada animal tenía su nombre. ¿Y por qué tenía su nombre? Porque Él tenía una observación de la conducta de cada animal. No solamente fue al azar y fue que a Él se le ocurrió. Él observaba, así como Salomón observaba a la naturaleza, observaba la conducta humana. Salomón observaba los hogares, observaba al trabajador, al que no era trabajador, observaba cada detalle, los reinos, todo. Todo esto implicaba que Adán fuera una persona muy reflexiva, muy analítica en el sentido espiritual. Así que cuando él ponía el nombre a cada animal y él decía, este animal es muy astuto, este animal se conduce de esta manera, este animal hace esto. No había mortandad aún entre los animales, no había una tendencia carnívora, porque no estaba caída la naturaleza. Así que cuando vemos que aparece Eva, es porque Dios analiza y dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Así que cuando Él analiza esto, ahora eso lo está analizando Dios, ¿ve? Él vio la pareja de cada animal, Él vio cómo había macho y hembra, Él vio en cada lugar una ubicación de parte de Dios en la naturaleza de cada animal. Así que todo eso conducía a eso. Él tenía que tener una conducta también. Él tenía que tener una tendencia, así como la tenían todos los animales. Así como había un apego entre una sola especie de animales, por ejemplo, en el ganado vacuno o en el ovejuno o cualquiera que fuera, tenían una tendencia macho y hembra, ¿ve? Había un acercamiento, ¿ve?
Ahora, iba a haber una multiplicación de ello, ¿ve? Pero en el hombre no estaba esa tendencia todavía, pero no estaba de alguna manera incómodo, él solamente analizaba, ¿verdad? El hecho de haberle puesto a un animal toro y a otro animal vaca, bueno, sabía que era la pareja y que tenían una relación entre ellos, ¿ve? Así que el hombre, viendo esa tendencia, pues no veía una pareja desigual, ¿ve? Sino que era en la línea que Dios estaba trazando, pero era algo que él estaba analizando, que él estaba trazando. Luego vemos a Dios diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces trae a la mujer. Y cuando forma a la mujer, al formarla, le hace una ayuda idónea. Le da una ayuda idónea. Ahora, ya entramos al hogar. Vamos a entrar al hogar de esa pareja. Dentro del hogar, ¿qué eran las bases sólidas de esa pareja? ¿En qué consistía? ¿Ve? Desde el principio nosotros vemos que Dios había creado los ángeles, había creado los querubines, todo. Y esos ángeles expresaban a través de sus labios, de sus cantos, lo que era la santidad de Dios, ¿verdad? Y entonces esos ángeles podían decir santo, 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 ¿verdad? Entonces la santidad tenía como base la fuerza de toda la creación, ¿ve? En el momento que Dios perdiera una parte de esa santidad o que se saliera de los principios de todo lo que Él estableció dentro de la santidad, pues se perdería todo, se corrompería todo, ¿ve? Cuando Dios hizo a Satanás, lo hizo casi perfecto, ¿ve? Pero dice, hasta que se halló en ti, ¿verdad? Algo estaba en el corazón de él que lo manifestó y le cambió completamente la naturaleza. De ser una persona que manifestaba la alabanza a Dios y la grandeza de Dios, ahora era alguien contrario a Dios. Bueno, en Dios todo rige en base a la santidad. Por eso cuando Dios habla del hogar, habla como una palabra que se llama en hebreo kedushim, kedushim, ¿ve? Santidad, un hogar santo, ¿ve? Ahora, esto está incluyendo, le digo, porque nos alcanzaron los fines de los tiempos a nosotros. Nos alcanzó la edad más oscura, la edad más descompuesta. Nos alcanzó la edad donde no hay nada que usted pueda hacer por usted. Si Dios no viene a la vida de la gente, del individuo, de la familia, de la sociedad, entonces no hay nada. Y usted ve cómo Dios castigó pueblos, castigó naciones, castigó familias, castigó individuos. Castigó todo. Él no se detuvo en cuanto a solamente un individuo dentro de una nación, no, porque la nación completa tendía a la corrupción, ¿ve? Entonces esto iba trayendo ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Ver el desarrollo de Eva en esos años, cuántos no sabemos, pero ¿cómo fue el desarrollo? ¿Ve? Al ser coiguales, al tener una visión, ¿ve? Por eso Dios hace responsable a Eva. No la exculpa, no dice, bueno, no, tú no, viene el castigo sobre ella. ¿Por qué? Porque eran coiguales, porque tenían la misma visión, oían lo mismo, tenían lo mismo, ¿ve? Entonces, en ese pacto de
que Dios establece dentro de lo que es la inocencia, entonces eran coiguales. Y al ser coiguales, entonces tenían la misma responsabilidad, era aportar lo mismo dentro del hogar. ¿Ve? Tenían que aportar lo mismo, por eso no es 50 y 50 dentro de un matrimonio, no, eso está mal. ¿Ve? Es 100 y 100, es 100 y 100, cada parte tiene que aportar. ¿Ve? Y entonces el generar eso estaba generando una armonía, una santidad, una sanidad. ¿Ve? Tenían el desarrollo de un conocimiento cada día más grande que los motivaba a vivir. Dios iba abriendo su persona, su revelación. Dios estaba abriendo lo que Él era en esa, como dijimos, en esa dispensación de la inocencia. ¿Ve? Así que el hogar, teniendo esa fuerza de santidad, tenía todo, estaba todo, hermano. Pero a través del tiempo empezamos a ver que el enemigo golpeó esa parte. ¿Cómo podía encontrar él un resquicio, el enemigo, para entrar y romperle la santidad? ¿Ve? Había hecho la unión en santidad, ¿ve? No había una relación marital, no había una relación en la que el enemigo buscara y dijera, voy a entrar en esta etapa. Pero él sabía, porque él había visto la creación del hombre, y él había visto cómo lo había creado. Había creado a los ángeles con cierta naturaleza, con cierta tendencia. Ahora él estaba viendo cómo estaba, dónde era donde él podía entrar. No podía entrar de ninguna otra forma. No podía corromper la naturaleza humana, la mente humana, sino a través de algo que tuviera una sensación, que hubiera un atractivo. Así que cuando entra primero a la mente, y la primera implantación en la mente es, dijo Dios que no comas. Ahora la mujer responde correctamente, dijo, no, él dijo que podíamos comer, pero del árbol en medio no podíamos comer. ¿Ve? Hoy ella está consciente de lo que está haciendo. ¿Ve? Ahora Adán está fuera del cuadro. En esta escena bíblica no vemos a Adán en el cuadro. ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa? Trae una consecuencia. ¿Ve? ¿Qué es? Si lo vemos en un plan sencillo, diríamos, bueno, pues ese era el plan de Dios. Sí, era el plan de Dios, pero lo que hace Dios es, a través de la Biblia, abrirlo completamente para que lleguemos a un entendimiento. Por eso es tan importante, hermanos, que entremos en el mensaje, porque dice la Biblia que en la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios. Usted tiene que entrar ahí. Pudiéramos solamente creer que Dios nos salvó y nos vamos. ¿Y cuál es el problema? Dios nos va a salvar. Pero ¿qué es lo que nos va a motivar a la vida? ¿Qué es lo que nos va a motivar a la santidad? ¿Qué es lo que nos va a motivar a la vida eterna? Y el Señor Jesús lo dice en San Juan, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan, no que solamente, no, que te conozcan. ¿Y cómo lo va a conocer? Solo a través de revelación. Y eso era lo que tenía Adán y Eva en el principio, revelación. Por eso el enemigo está empeñado en que usted lea pero no entienda, en que no lea, en que se canse, en que se base en lo que otros dicen, en lo que otros hablan, y no en lo que usted está leyendo.
Por eso el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Mire, no hay ese interés, hermano. No está eso. Y eso era lo que estaba en el principio, en ese hogar. Era cada día algo nuevo. ¿Por qué el profeta dice, porque nuevas son cada mañana sus misericordias? Bueno, si eso es en un estado caído, imagínese en un estado perfecto, casi perfecto. ¿Ve? Debía de haber sido. Todo estaba reteniendo, hermano, a través de la santidad. Todo se estaba deteniendo. Mire, la naturaleza de los animales, la naturaleza de los hombres, la naturaleza de todo, ¿ve? Todo comienza cuando el objetivo de santidad se pierde. Y dentro de un hogar donde no hay santidad, usted nunca va a encontrar, hermano, que algo se esté formando para bien. Va a ser solamente un producto, hermano, que ya está corrompido. La madre va a echar a perder a los hijos, el padre va a echar a perder a los hijos. ¿Por qué? Porque no existe esa fuerza que va a establecer una solidez dentro de esto. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿por qué no estamos produciendo hijos que nosotros quisiéramos? ¿Por qué no estamos produciendo hogares que nosotros quisiéramos? ¿Por qué no está la sociedad como nosotros quisiéramos? ¿Por qué no está la humanidad como nosotros quisiéramos? Porque Dios fue sacado en su esencia, no de la palabra, pero sí del concepto claro que debemos de tener. Pudiéramos ser buenos miembros de iglesia, pero vivir muy mal en el hogar. Y Dios estableció el hogar en ese sentido solamente, ¿ve? Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Eva a entrar en un diálogo con la serpiente? ¿Qué fue, hermano? Entra uno en una pregunta. ¿Hasta dónde llevó Eva? ¿Qué pudiéramos acomodar ahí? Bueno, hubo un descuido. ¿Ve? Usted sabe que nuestras vidas cambian en un segundo. Después de un segundo X, la vida nunca vuelve a ser la misma. Un error manejando y nos cambia la vida. Un error de precaución, ¿ve? Desde que usted se sienta en un vehículo y lo enciende, usted ya lleva un sentido de responsabilidad. Ya lleva una responsabilidad que le dice, tiene que regirse por reglas, por leyes, por estatutos que están puestos ahí en la ley de tránsito. Si usted rompe eso, cuidado, todo puede cambiar en un momento. Ahora, ¿qué pasó ahí? Mire, esta parte, cuando le dijo el Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que daría en ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Este es el error más grande. Olvidarse un momento. Olvidarse un momento. En la vida hemos tenido experiencias tremendas. Mire, cuando uno ve, a veces no percibimos, pero si usted está en una conexión con Dios, sabe cuando un espíritu entra a su mente.
usted sabe cuándo entra, ¿ve? Y usted tiene una alternativa de decir, seguir la idea o decir, no, este es el enemigo, es el enemigo. La Biblia dice, resistan al diablo, ¿verdad? Resístanlo y él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Eva? En primer lugar, se descuidó. Se descuidó. No, cuando el Señor le dice a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Eso fue el error de Israel. Saciarse, comer, tener todo, sentirse bien y luego olvidarse. Ese fue el error en Eva. ¿Qué fue? Ese descuido que llevó a la raza humana a través de 6,000 años a una situación terrible, terrible. Bueno, pero esa santidad que se perdió, empezó a traer consecuencias terribles. Porque dentro del hogar se hablaba de un tiempo pasado y de un tiempo presente. Dentro del hogar se estaba hablando de lo que se había tenido antes de la caída. ¿Qué se había tenido? Usted se puede imaginar a Adán y a Eva hablar de la palabra, hablar de la escritura, tratar de introducirse ahí. ¿Ve? En ese estado de santidad tuvieron beneficios muy grandes. Pero cuando llega el momento en que se rompió esto, entonces ya cualquier esfuerzo que hacía Adán y Eva por mejorar, por ayudar, no tenía resultados. Tenía que ser el individuo mismo, la persona misma, la que tenía que generar su interés, ¿ve? Por lo que se hablaba del pasado, lo que se había tenido en el Edén antes de que los corrieran. Y entonces Caín y Abel y sus demás hermanos, porque no solamente era Caín y Abel, ¿verdad? El profeta viene y nos dice con quién se casó Caín, ¿verdad? Y entonces usted ya va teniendo una idea de todo esto. Así que cuando Caín y Abel oían aquello, ¿verdad? Y la Biblia nos narra su naturaleza de Abel, su naturaleza de Caín. La Biblia está diciendo, este se fue por esta línea y este se fue por esta línea. Uno era un pastor que se interesaba en algo, que estaba ayudando al hogar, y el otro, bueno, también, pero dice que era labrador de la tierra, ¿verdad? Pero el carácter dentro de ellos iba teniendo una forma, ¿ve? Los dos oían la misma palabra, los dos tenían el mismo acercamiento a la palabra, pero ya no estaba la santidad que había antes. Ahora se tenía que trabajar en base a sacrificio, en base a esfuerzo. Mire lo que está costando, hermano, el caminar hoy, verdaderamente en la palabra. Hoy es un sacrificio. Hoy es un esfuerzo y muchas veces vemos resultados tristes, lamentables, que no están dando lo que nosotros quisiéramos. Pero venimos a un punto que nos hace checar esta edad, checar este tiempo, checar nuestras vidas, checar nuestros hogares. Mire, ¿qué tanto Dios demanda
una santidad estricta, una santidad inmaculada, una santidad en la que no haya ningún lugar a través del cual el enemigo solamente nos esté dando cuerda, Y tenemos que verlo en una medida que podemos checar. Dentro de ese hogar, al perderse la santidad, se perdió la formación, se perdió todo. Y la Biblia nos narra dentro del hogar una tragedia. Nos narra un homicidio, ¿verdad? Creo que le llaman parricidio, ¿verdad? De cuando se mata a un familiar. Y entonces ya se muestra, hermano, la descomposición. ¿Ve? Ya había una tendencia en la adoración. La adoración de Abel, que vino desde niño oyendo lo que había pasado el día que cayeron, el día que Dios se molestó con ellos, el día que Dios trajo el castigo sobre su madre, el castigo sobre la tierra, el castigo de trabajar, de tener que trabajar ahora, ya con el sudor de su frente ganar el pan. Eso lo venía oyendo Abel y lo venía oyendo Caín. Ellos fueron formados en eso. ¿Ve? Pero ya no estaba la santidad completa. Ya no estaba el desarrollo de las cosas completas. Por eso nuestros hogares llegan un momento en que usted choca y dice, pues esto es lo que tengo en 10 años, o en 20, o en 30. ¿Y qué dice? Nada. Solamente fueron puños de aire que se agarraron. ¿Por qué, hermano? Porque se salió el punto central. ¿Ve? El punto central que fue la santidad. Por eso cuando el Señor habla a través de Pablo, ya en Corintios 7 que hemos estado viendo, Él está hablando de regresar la santidad al hogar a través de que la mujer tome su lugar y el hombre tome su lugar. Está hablando a través de la carta a los Efesios y le está diciendo que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Que la mujer se sujete, dice Pedro, así como Sara se sujetaba a Abraham. Entonces ya vuelve Dios a través de la palabra a traer a cada individuo a un centro, a un equilibrio. Y dice que los padres no exasperen a los hijos, que los hijos honren a sus padres. Todo estaba ahí, hermano. ¿Ve? Todo va tomando forma. Ahora, ¿cómo volver esa santidad, hermano? ¿Cómo regresar? Porque dice la palabra que entonces cuando venga Elías, él volverá el corazón de los padres a los hijos. Mire, estamos en un ambiente, en un mundo, en un medio que no nos da para mucho. Estamos conviviendo con cosas que no están en su lugar. ¿Por qué Dios no dejó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Y seguía conviviendo con ellos. Y se quitaba muchos problemas para la gente. Si los hubiera dejado ahí y hubiera dicho, bueno, ahora arrepiéntense y vamos a seguir aquí, vamos a seguir. No, generó un castigo. Generó el apartarlos. Miren la falta de discernimiento. La falta de discernimiento genera falta de temor a Dios, falta de santidad a Dios. Usted no se está santificando para tener una imagen aquí en la iglesia o para alguien más. Usted se está santificando para Dios.
Yo pienso que usted está creyendo eso, ¿ve? Y está trabajando para eso, ¿ve? Ahora, ¿dónde está? Cuando el Señor viene en su ministerio y dicen, miren, ustedes no van a conocer a las personas ni por sus palabras solamente o por su posición dentro de una iglesia. Dijo, ustedes los van a conocer por sus frutos. Sus frutos. ¿Ve? Entonces, cuando vemos a Caín siendo un asesino, el apóstol Juan, en el discernimiento que tiene, ubica a Caín dentro de una línea que no era la línea de Dios. Y entonces dice, no como Caín, ¿ve? Que era del maligno. ¿Ve? Estas cosas, le digo, pierden fuerza. Si la iniciativa que tomemos, que tengamos, no se encausa, hermano, verdaderamente, y le digo, es muy difícil, no va a ser fácil. No está al alcance de todos, ni es algo que tengamos en alguna parte almacenada. No, es el desarrollo de algo, hermano, que va a traer al hogar una santidad. Una santidad sin la cual, oiga, nadie verá al Señor. Una santidad. Mire nuestro carácter. El carácter de Adán en la caída rápidamente cambia. Después de la relación que tiene con Eva, rápidamente dentro de él se descompone. ¿Ve? Por eso Pablo dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Porque rápidamente hay una descomposición en el cuerpo, en la mente. Hay una reacción que está guardada mientras no se toca. ¿Ve? El hermano Branham dice, cuando alguien besa a una mujer, ya es un acto sexual en potencia. ¿Ve? Entonces, cuando Adán toca a Eva, viene esa reacción, hermano. Y empezaron ahí la decadencia moral, ¿verdad? Como hemos dicho de Caín, de Adán a Noé, solamente en ese periodo hay una descomposición terrible, total. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa hoy? Estamos hablando de los hogares, estamos hablando de las familias, estamos hablando de los individuos. ¿Qué es lo que necesitamos, hermano? Mire, lo único que va a introducir o nos va a regresar a los valores de las palabras del Señor, al valor de las palabras del Señor, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Dónde está? ¿Cómo se mueve? ¿Qué genera? Yo, créame, estoy checando esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando viene el corazón de piedra al hombre y luego dice, lo cambiaré por un corazón de carne. Ya parece que está bien la cosa. Ya parece que toma forma todo. Pero dice, y luego pondré mi espíritu en ese corazón. Ahora, ¿qué nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar esa unción, ese poder, esa fuerza? Nos va a llevar a lo que era el ser humano antes de la caída. A un estado correcto. A un estado en el que podamos
en medio de una generación, en medio de una oscuridad, podamos tener hogares que tengan esa placa que tenía el sacerdote en su frente cuando entraba al lugar santísimo, que decía santidad a Jehová. ¿Ve? Pero mire, participamos en descuidos, participamos voluntariamente y aportamos cosas que perjudican el temor a Dios, donde el temor a Dios no tiene la fuerza. Amistades, diálogos, tratos, todo, hermano, está. Vamos formando a nuestros hijos en esa misma línea y nos asombramos por qué no hay resultados. Cuando Adán vio que Caín mató a Abel, si usted ve, la Biblia no nos narra un drama de ellos, ¿no? Todo era el trato entre Caín y Dios. Ya no estaba metido Adán, ya no estaba metida Eva, solo era el trato entre Dios y Caín por la situación que había pasado. ¿Ve? Ahora, cuando Adán supo, ¿ve?, que aquel acontecimiento se había desarrollado, sabía que era Dios. Y sabía quién era Caín, ¿ve? Sabía todo lo relacionado con la desgracia, con la tragedia. Por eso vamos viendo esa importancia que está trayendo la palabra, hermano, en una hora tan difícil para la santidad. Tan difícil. Mire los frutos que tenemos. Mire la falta de carácter. Difícilmente aceptamos nuestros errores. Difícilmente aceptamos que estamos mal. Y cuando alguien nos dice que estamos mal, mire nuestra reacción. Mire nuestro proceder. No es el correcto. La Biblia dice que el hombre que sobrepasa la afrenta es bienaventurado, ¿ve? Y cuando vemos la reacción de Pedro, cuando Pablo lo está reprendiendo por las cosas que estaban haciendo, dice que eran actos dignos de condenación. No era cualquier cosa, hermano. Cuando nosotros entramos en esto, le digo, yo ya veo cada día un estrechamiento de la relación con Dios. Nosotros no queremos que Dios toque a nuestros hijos, que Dios toque nuestros hogares. No, tratamos de componer y mira, y ahora vamos a hacerle así y ahora vamos a hacerle asá. Cuando Dios está a la mejor castigando, a la mejor desechando, a la mejor corrigiendo, a la mejor poniendo en su lugar las cosas como las hizo con Caín. No entró Eva a decir, es que es mi hijo, Señor, por favor, mira, y usted vea esa. Por eso tenemos tanta situación triste, hermano. No les dejamos una formación. Cuando viene Sed, cuando vienen todos los demás después de Abel, hermano, usted ve el trato individual de Dios con ellos, pero siempre era gente apartada. Y dice que caminó Enoc con Dios, dice. Pero no se fue su familia, no iba su esposa, no iban sus hijos, se fue él solo, hermano. ¿Ve? ¿Nos duele que no estén? Sí. Pero si entramos en la voluntad de Dios y decimos, no podía ser de otra manera,
Dios, no podíamos componer esto de otra forma. Pero nosotros estamos participando en un medio, hermano, en el que tristemente se pierde la santidad, se pierde el temor. Y la Biblia dice así: sin santidad, sin santidad. Dice que el hecho es santo y cuando es sin mancilla. ¿Ve? Dios está buscando, hermano. Mire, si tuviéramos un plan, ahora el gobierno está tratando de dar una cartilla moral, de decir: mire, usted haga esto, haga esto, haga esto, no robe, no esto, no esto, no. Eso no cambia nada, hermano. Porque la naturaleza del hombre está desviada. Pero ¿qué es lo que nos va a regresar? Solamente el temor a Jehová. Y cuando dice: no te olvides, no te vayas a olvidar, no vayas a salirte de esto. Me da temor, hermanos, como le digo, porque dentro de los hogares hemos tenido miedo de poner las cosas en su lugar. Hemos tenido miedo de tomar las cosas como son. Y eso le ha restado a nuestros hogares santidad, temor a Dios. ¿Ve? No hemos puesto un cercado, una valla. Hemos dejado que las cosas se vayan. Y como le dije al principio, dentro de la sociedad y lo que nosotros vemos en la filosofía, dice que el hombre es un animal de costumbres. Nos acostumbramos a todo, a lo que está mal, a lo que está bien casi no, porque no nos cuesta, pero a lo que está mal decimos: bueno, luego esto, aquello, lo otro. ¿Ve? Cuando vemos esto, en un momento Abraham está tratando de actuar a base de los afectos y quiere tener a Ismael y quiere tener a la mamá de Ismael ahí con él y que todo esté bien. Pero entonces Dios le muestra a Sara y le dice: dile que no está bien eso. Y entonces le dice Dios a Abraham: escucha a tu mujer, escúchala. ¿Ve? ¿Por qué? Porque había algo tenía que regresar. No podían vivir las dos cosas juntas, las dos simientes, las dos naturalezas juntas. ¿Ve? Luego encontramos a Moisés también, y va en un descuido, en una emoción, y aparece Séfora y agarra al niño y lo circuncida y le avienta los pies, el prepucio, y le dice: me debes la vida, porque el ángel venía para matarte. Entonces, la santidad es, hermano, yo creo que la falta. ¿Y cómo viene? Solo con el Espíritu Santo, hermano. Pudiéramos meter aquí un reglamento y decir: todo se va a hacer así, 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 pero no nos serviría. Tiene que ser un clamor, tiene que ser una desesperación, tiene que ser lo más importante para usted en la vida, tiene que ser el Espíritu Santo. Ojalá que nos quedemos con esta parte que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Por eso decía: no tomes el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. No dirás: en el nombre del Señor voy a hacer esto, y luego no hacerlo. ¿Ve? Por eso ya después la Escritura dice: cuando vengas al altar no te comprometas, no digas voy a hacer y luego que no hagas. ¿Por qué?
harás molestar al ángel. ¿Ve? La santidad a Dios, hermano, es lo que hace falta en los hogares. ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta separación? ¿Por qué hay tanta confrontación? ¿Por qué se genera todo esto, hermano? Por la falta de un temor a Dios. Entonces, instruye a tus hijos, Israel. Háblales en la mañana. Háblales al sentarte, al acostarte, al levantarte. Háblales. ¿Dónde está nuestra vida, hermano? Tengo temor, le digo, viendo esto. El lunes pasado estaba el hermano, me estaba diciendo hermano Timoteo de su hermano en la carne. Estaba dormido, estaba descansando. Y así como estaba en esa cama, así lo encontraron unas horas después. Solamente un paro cardíaco. No se movió, no desesperó, no, solamente ahí, como dormido, y el corazón se paró. Eso es lo que tenemos, hermanos. Hay un temor en todo esto. Ojalá que no quisiera que entrara esto en una costumbre, sino que entrara en una reflexión, y para eso es este servicio, esta plática de la mañana, para reflexionar, para decir, bueno, ¿qué tanto de santidad, qué tanto temor hay? ¿Cuánto internet, cuánta televisión, cuánto Facebook, cuánto esto, cuánto lo otro genera nuestra fortaleza? Y cuánta palabra, cuánta oración, cuánta alabanza, cuánto de eso está dentro de nosotros. Y que trabajáramos para eso. Trabajar para eso. Trabajar. Mire, los asesinatos aumentando, las violaciones aumentando, todo en un aumento, hermano, en un aumento. Voy a dejar este lugar, Dios los bendiga. Mientras nos dan un tema de alabanza, y dejo este lugar, y Dios los bendiga y Dios los guarde a cada uno de ustedes.